Ayer veíamos un inicio de semana en el cual Bitcoin, Ethereum, XRP estaban empujando con fuerza, además limpiando toda la parte baja, con velas de 1 hora, de 4 horas, con bastante fuerza, con mucho cuerpo. Eso sí, avisábamos, cuidado, tiramos Fibonacci y tenemos la zona marcada de los 111.000. Además, tenemos bloque de órdenes en 1 hora al cual podemos ir a reaccionar para luego tener otro desenlace bajista. Pues bueno, parece ser que así ha sido. Reaccionamos en la zona de oferta del Fibonacci, la zona del bloque de órdenes, llegamos a esos 111.700 y luego para abajo, con velas también, con bastante fuerza. Es verdad que no hemos limpiado del todo esa zona, pero por ahora, Rafa, velas envolventes, velas con bastante cuerpo, a punto de reaccionar al PDL. ¿Qué más nos puedes contar? Muy buenas, Edu, muy buenas a toda la comunidad. Abre el mercado asiático y nos tiran los precios abajo. Bueno, ayer estuvimos comentando el tema de que tirábamos un Fibonacci de todo el impulso bajista que teníamos y nos coincidía que teníamos esa zona de los 111.700 aproximadamente, donde teníamos un bloque de orden en 1 hora que visualmente se veía muy bien, ahora lo veremos, que coincidía con ese 60% como digo, y en el momento en el que llegábamos ahí, dejábamos un patrón de frenada, ahí lo estamos viendo en temporalidad de 4 horas, veníamos con bastante velocidad, patrón de frenada, vela doji, vela bajista y ya a partir de ese momento el precio entrada la noche, entrado el mercado asiático, nos lo tiraban abajo. Eso sí, estamos dejando liquidaciones no, zona de alta liquidez por esas partes altas. Veíamos como anoche mientras se creaba esa estructura, yo comentaba también por la comunidad que no me gustaría ver que tenemos esas caídas, pero que antes limpiábamos esa estructura y no lo hemos tenido. Seguimos acumulando liquidez por la parte alta. Parece que estamos provocando a que los bajistas se sigan posicionando en el mercado con sus stops por encima de los máximos anteriores y a partir de ahí ya veremos si más adelante vamos a liquidar a todas esas posiciones igual que lo hemos hecho con todas las posiciones largas. Pues como dice Rafa, seguimos acumulando liquidez por esa parte alta, como os comentaba yo también, no hemos terminado de limpiar esa zona del bloque de órdenes, así que son, entre muchas comillas, buenas noticias. ¿Por qué? Porque sabemos que a los señores de traje y corbata no les gusta dejar liquidez pendiente, por ahora siguen provocando, como dice Rafa, a que esos inversores que se posicionan a la baja, que se posicionan en corto, sigan poniendo ahí sus stops que no os preocupéis, que tarde o temprano serán liquidados, al igual que fueron liquidados los stops que estaban puestos por la parte baja con las caídas de hace 1 semana y media. Rafa, como decías, todo esto lo hemos estado compartiendo por la comunidad. Si quieres ir abriéndote por ahí la comunidad y lo vamos mostrando, comunidad a la cual podéis acceder de manera gratuita, comunidad privada, eso sí, comunidad donde vamos compartiendo todos los análisis del momento a momento, lo que va ocurriendo con Bitcoin, con Ethereum, con XRP, con Solana, con todos esos tokens que están en una zona de interés a los cuales hay que echarle un ojo. Comunidad en la cual también tenéis las alertas inteligentes. Como sabéis, hemos configurado, hemos programado nuestra estrategia, nuestra manera de operar para que nos avise cuando los tokens llegan a ciertas zonas de interés para poder abrir esas operaciones. Comunidad donde cada jueves hacemos una clase en directo y además tenéis todas las clases colgadas desde abril para poder irlas repasando cuando vosotros queráis. Pues todo esto lo tenéis gratis a través de la comunidad. Además, fíjate la gente ahí haciendo profits, tío. Parece que la gente va aprendiendo algo, ¿no? Con el tiempo. Hombre, que mínimo, que ya que están dentro de la comunidad, que tienen las clases gratuitas grabadas, que tienen las alertas inteligentes, que tienen una muy buena estadística de acierto, que tienen todos los análisis que vamos compartiendo al momento de todo lo que va pasando, que mínimo que no puedan aprovechar todo eso y que ganen algo de pasta, tío. Claro que sí. Pues nada, si te parece, vamos a ver Bitcoin acompañado también con ese minuto a minuto que íbamos comentando de lo que estaba pasando con el precio de Bitcoin. Comenzábamos comentando que en el vídeo de ayer avisábamos de esa zona del bloque de órdenes en H1. Además, también tirábamos ese Fibonacci. ¿Y qué es lo que comentabas por ahí? Bueno, pues por aquí a las 12:30 de la mañana comentábamos que en el análisis de YouTube de esta mañana, minuto 6, la siguiente zona de frenada que nos marcábamos era ese bloque de órdenes, como bien dice. Nos vamos al gráfico, ponemos 1 hora, lo vemos por aquí, vela de frenada, esa vela antes de la caída fuerte, esa vela alcista
alcista antes de la caída fuerte, vela de frenada en el mismo punto, dejábamos unos equal high, unos máximos iguales, y aquí comentábamos que, bueno, pues que ahí lo teníamos, ¿no? Esa vela de frenada en ese bloque de órdenes que estábamos comentando, tirando el Fibonacci, como digo. Fíjate, lo vamos a volver a hacer para que si alguien no vio el vídeo de ayer, pues básicamente teníamos ese impulso bajista, ahí teníamos el retroceso, zona del 60% del retroceso del Fibonacci, bloque de órdenes de 1 hora que se veía muy claro, ya sabéis, vela contraria antes de un movimiento fuerte, esa vela alcista antes del movimiento fuerte a la baja. Fíjate cómo veníamos a tocar el 50% justo, dejábamos unos equal high, como digo, justo en ese nivel, y a partir de ese momento empezábamos a romper la estructura y nos íbamos hacia abajo. Fíjate, en el momento en el que teníamos esa primera reversión en ese punto, esa primera reversión, esa primera frenada en temporalidad de 4 horas, nos marcábamos una zona de BPR por la parte baja, reaccionábamos al bloque, al FVG de 4 horas y decíamos que por encima de ese nivel, por encima de esos 109.500 aproximadamente, pues sería una buena consolidación por ese nivel, sería bastante positivo, pero que de romper esa zona de ineficiencia del mercado, lo que podíamos ver es que, aquí lo decíamos, si perdemos este nivel, volvería a ser alta la probabilidad de nuevas caídas. Veremos qué patrón de vela nos deja aquí. Bueno, pues el patrón de vela que teníamos era básicamente esas dos velas de frenada, teníamos esa caída, como digo, hacia la ineficiencia de mercado, recuperábamos un poquito, no llegábamos a sacar esos equal high, que ahora lo veremos, y el mercado, fíjate que en el momento en el que rompemos esa línea que yo me marcaba de BPR de 4 horas, Se cogíamos deshacía. mucha velocidad y, como decía, si perdíamos esa zona, lo más probable es que aumentase la probabilidad de que tuviésemos continuidad de esas caídas. Así que por ahí, anunciando ¿Qué esa alta porcentaje ha probabilidad sido de el caída trade, si perdíamos Rafa? ese nivel. ¿Qué ¿Cómo? porcentaje ha sido el trade desde la zona de bloque de órdenes, más o menos, que es desde donde la gente la pudo estar cogiendo? Bueno, pues estamos hablando de casi un 3,5% de Nada mal, caída en Bitcoin. Sí, nada sí, sí, mal. muy bien. Así que, bueno, pues ahí estuvimos compartiendo eso. Por otra parte, ahora iremos con XRP, que por cierto, vamos a ver también XRP, Ethereum, a ver si da tiempo. Vemos Sui y Ondo, que la estuvimos comentando también por la comunidad porque estaba haciendo un patrón de posible reversión, un banderín, que ahora también iremos a repasar. Así que, por el momento, vemos que Bitcoin nos deja liquidez por esa parte alta. Comentábamos después que lo que no me gustaría ver, fíjate, justo antes de esa caída, lo que no me gustaría ver era este patrón, este movimiento con la caída, que limpiásemos esos equal high, llevándose el punto líquido que teníamos aquí, ese último máximo, que lo liquidase y ahí nos fuésemos hacia abajo. Ahí lo decíamos, que hemos dejado unos equal high y que no me gustaría ver este movimiento. Por el momento, después de estas caídas, lo que estamos viendo es que se está acumulando liquidez, tanto aquí en este nivel, como aquí en este nivel, como aquí en este nivel. Y esto obviamente es una señal clara de que lo que están provocando son que se posicionen esos bear, ¿Son bajistas? esos bajistas, esos inversores bajistas que se posicionen en corto, dejando sus stops por esa zona, acumulando stops por esa zona y que más adelante pues podamos volver a recuperar esa zona y que lo utilicemos como gasolina para continuar subiendo. De momento, seguimos con la estructura bajista. Ya decíamos que el romper esa zona de los 112.000 nos daría una alta probabilidad a ir a sacar la zona de los 117.000, porque ya que íbamos a coger, a romper ese último máximo que teníamos de limpieza, fíjate que aquí sí que dejábamos algo de liquidez por esta zona y este mechazo era el que limpiaba en ese nivel, así que era un bloque de órdenes, un killer block, era un bloque de órdenes importante. De romper este bloque de órdenes, lo más probable era apoyar de nuevo para romper ya las zonas de liquidez de la parte alta. No lo hemos podido hacer, hemos rechazado la zona. Ayer también mandaba un mensaje diciendo que yo estaba viendo mucha gente que estaba demasiado alcista para la poca recuperación por el momento que estábamos teniendo. O sea, a mí la recuperación todavía no me estaba dando una seguridad de que en el medio plazo podíamos volver a superar esa zona de los 117.000 y volver a pensar que vamos a ir a la zona de 120 o máximo histórico. A mí todavía no me estaba dando esa seguridad y eso es lo que comentaba también, ahora lo veremos, por la comunidad, porque veía varios tokens, varias criptomonedas que estaban haciendo patrones de reversión de nuevo a la baja y eso me estaba dando una señal de que había una alta probabilidad de que esta subida que estábamos teniendo no era fiable. Así que bueno, lo que estamos provocando
lo que estábamos comentando, eran liquidaciones, zonas de altas liquidaciones por esas partes altas. Fíjate, en la zona de los 115.000 ya se ve bastante amarillo, y la zona de abajo, pues obviamente, fíjate, en esa zona de mínimos prácticamente iguales, es la única zona que se ve así más amarillita, pero por la parte alta es por donde se están provocando, fíjate, en esa zona, por encima de esos máximos, ahora por encima de esto, volvemos a provocar zonas de alta liquidez. Lo que me sorprende, tío, que por la parte baja no habíamos dejado tampoco mucha liquidez como para hacer de nuevo esta caída y volver a dejar liquidez por la parte alta, porque se había ido limpiando todo. Una de dos, o quieren seguir acumulando mucha más liquidez por la parte alta y seguir limpiando manos débiles, o yo si no ya, tío, no entiendo cuáles son las intenciones, porque es eso, que hemos hecho una buena limpieza, hemos vuelto a rellenar prácticamente toda esa mecha. Entonces, no sé, tío, es verdad que tenemos ese FVG mensual que nos marcas tú por ahí, que sigue sirviendo de imán. Yo creo que ese sería el punto de dolor máximo, y a mucha gente le haría creer que ya estamos en bear market, ¿vale? El llegar a ese FVG mensual, perder los 100.000, o sea, yo creo que ese momento sería de desesperación total. Y bueno, no sé, seguiremos analizando y viendo cómo se van creando esas estructuras y viendo hacia dónde nos marca el precio. Lo que está claro es que, hostia, el análisis de ayer, como muchos de los análisis, la mayoría, diría yo, que hacemos, se siguen cumpliendo simplemente analizando esas zonas de liquidez, esas zonas de interés, esas zonas de ineficiencias, y vemos cómo el precio una y otra vez va a buscarlas. Lo dijimos cuando cayó el mercado. Ojo, que estas mechas se suelen ir a rellenar, se han terminado yendo a rellenar. Por el camino dijimos, oye, vemos muy posible ir a buscar esa zona de los 115, 116.000 para luego ir a rellenar esa mecha. Así ha sido. Bueno, no sé. Se pueden ir a ver los vídeos que hemos ido grabando. La verdad que yo creo que mejor no lo hemos ido pudiendo narrar, tanto a través de YouTube como a través de la comunidad. Así que bueno, tenemos pendiente esa zona por la parte baja del FVG mensual, zona de los 96.000, y tenemos toda la liquidez hasta los 125.000. Ahora mismo se podría decir que estamos más cerca de esa zona baja. Veremos hacia dónde liquidan, y nosotros lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer es irnos adaptando al mercado, seguir leyendo dónde está esa liquidez y dónde potencialmente puede ir a buscar ese precio de Bitcoin y por consecuencia del resto de criptomonedas. Rafa, no sé si quieres ver algo más de la liquidez o vamos ya a XRP. Nada, simplemente ver con la fuerza con la que caemos. Fíjate que subíamos relativamente con fuerza, pero es que perdemos ese nivel con mucha más fuerza todavía de lo que estábamos subiendo. Y esto obviamente es una señal clara negativa por el momento, y que viendo el tipo de estructura que estamos haciendo, no descarto que vayamos cayendo de la forma en la que lo estamos haciendo algo así, y que llegado a un punto, una noticia negativa, nos salte, nos tire esto rápido, nos recupere, y aquí es donde veamos una reversión, dejando algo parecido a esto que estamos viendo aquí. Así que yo, personalmente, si hay una noticia negativa que acompaña al mercado hacia las zonas de ineficiencia de mercado que tenemos en mensual, pues yo personalmente estaré comprando esa caída. Esto tiene pinta de empezar a estar haciendo estructuras de posibles suelos, pero en el medio plazo. Eso quiere decir que requiere de algunos días, semanas, de que esta zona de suelo se esté creando, y no es una recuperación rápida como tal por el momento. Pues tío, yo creo que coincido muchísimo con tu lectura, y lo que decimos siempre lo iremos confirmando a lo largo de las semanas, si eso es así, o nos iremos adaptando a lo que vaya haciendo el mercado. Por ahora, XRP, de nuevo, máximos inferiores, mínimos inferiores, seguimos en esa tendencia bajista, reaccionando al PDL del día de ayer, ahora en busca, perdón, al PL, punto líquido. Punto líquido, perdón, me he quedado ahí trabado. Al PL que teníamos del día de ayer, no, del día 15 de octubre, y ahora mismo en búsqueda de ese PDL, al igual que Bitcoin. Quizás XRP se ve un poquito más fuerte que Bitcoin, pero bueno, que si Bitcoin sigue empujando hacia abajo, va a arrastrar tanto a XRP como al resto del mercado. Quizás también XRP está en una mejor posición, por lo que te comentaba antes de grabar, por ese movimiento que ha hecho Ripple con Evernorth, movimiento de asociación entre diferentes empresas top del ecosistema cripto para hacer esa recaudación en forma de XRP y usar ese XRP para sacar un rendimiento pasivo para los inversores de Evernorth. Bueno, si queréis saber más, lo podéis ver en el vídeo de mi canal. Para mí un movimiento muy bueno por parte de Ripple, que como siempre tendrá sus consecuencias en el medio-largo plazo, y yo creo que
Eso ha sido lo que ha hecho empujar a XRP a por ese punto líquido, una nueva manipulación para luego volver a hacer esa distribución y pues eso, lo que nos tienen acostumbrados. No que esto lo haga Ripple, sino que el mercado se mueve así, o sea, es que no hay más. Bueno, pues en XRP lo que veíamos ayer era básicamente que empujaba con bastante más, más fuerza que el resto del mercado durante un momento dado. Íbamos a buscar ese punto líquido que nos marcaba un cambio estructural si conseguíamos mantenernos por encima de esos 2,548. Fíjate que teníamos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Ahora conseguíamos romper ese último máximo que nos había sacado esa zona de liquidez. Veíamos el gráfico en temporalidad de 1 hora, donde veíamos, para que no lo sepa, un punto líquido no es otra cosa que una vela con un mechazo grande que liquida gran parte de zonas de alta liquidez, de stop loss. Cuando se crea este punto, lo que sucede es que la mayoría de traders coloca sus stops por encima de ese punto porque consideran que es un punto seguro. ¿Qué hace el mercado? Bueno, pues el mercado se lleva ese punto seguro para los inversores y fíjate que justo en el momento en el que nos llevábamos ese punto líquido, comentábamos por la comunidad que nos habíamos llevado el punto líquido y que ahora lo importante sería que consolidara esa zona y que no caiga rápidamente. ¿Qué teníamos a continuación? Bueno, pues un patrón de reversión en ese momento, vela alcista, vela de frenada, vela bajista y a partir de ese momento, fíjate cómo la caída ya con velocidad perdíamos ese nivel que el precio debería estar consolidando y nos da una alta probabilidad de romper mínimos anteriores y de que esta caída continúe. De momento, bueno, tenemos una línea de tendencia que estamos trazando más o menos así, tenemos un bloque de órdenes en este nivel, así que, bueno, pues yo veo bastante probable, viendo el patrón que estábamos haciendo aquí y de la limpieza que hemos hecho, que continuemos con las caídas durante el día de hoy. Por cierto, hoy no hay prácticamente nada en el calendario económico que nos haga mover el precio, así que veremos cómo se va desenvolviendo el mercado con una alta probabilidad de momento, después de esa limpieza del punto líquido, de que continuemos con estas caídas durante el día de hoy, tanto en Bitcoin como en XRP. Así que puntos a tener muy en cuenta es esa pérdida de esa línea de tendencia con justamente ese bloque de órdenes que compartimos. Si eso llega a profundizar esa zona, tendremos que estar muy atentos porque el desenlace puede ser de nuevo bajista, a buscar quizás nuevos bloques de órdenes. Ineficiencias, no veo ineficiencias por la parte baja, pero sí que tenemos bloques de órdenes. Así que, bueno, pues estaremos muy atentos y como sabéis, por la comunidad tendréis toda esa información en el minuto a minuto de lo que vaya ocurriendo en las zonas de interés. Si te parece, vamos con Ethereum. Vale, vamos con Ethereum rápidamente y ya terminamos con lo último que estuvimos comentando. Fíjate en temporalidad diaria, vela de frenada muy, muy, muy clara. Vela alcista, vela de frenada. Hoy empezamos con una vela bajista, ya sabemos lo que esto supone, patrón de reversión en temporalidad diaria. Veremos cómo cierra hoy la vela. Sería importante ver que esta vela pues no me cierre bajista, porque si no, lo que tendríamos para los siguientes días y para el final de semana sería una continuidad de estas caídas después de ese patrón de reversión. Así que en temporalidad diaria, dejando, como digo, esa vela doji, esa vela de frenada. Ayer, ¿qué teníamos? Bueno, pues fíjate que dejábamos liquidez en esos máximos. Ethereum no era capaz de sacar ese último máximo y lo que nos dejaba era una zona de alta liquidez aquí, de nuevo, equal highs, ¿vale? Que nos coincidían los dos últimos máximos. No era capaz de romperlo, frenaba justo en ese nivel de bloque de órdenes y a partir de ese momento, pues rompiendo estructuras internas de nuevo hacia abajo. Fíjate, haciendo una especie de hombro, cabeza a hombro, un patrón que todo el mundo es capaz de identificar y que es de los más famosos, ¿no? Hombro, cabeza, hombro y de nuevo Abajo. ahora hacia abajo, ¿vale? Así que, bueno, pues en Ethereum no quiero hacer muchísimo más hincapié, ahora haciendo soporte en esa zona donde antes, ese POI, ese punto de interés, donde antes tuvimos una reacción bastante fuerte, en ese nivel donde se estuvo limpiando, bloque de órdenes de quiebre que tendríamos aquí en temporalidades inferiores, a ver si en 30 minutos se consigue ver algo. No se ve nada porque fíjate la vela de 30 lo que nos dejaba esa limpieza tanto abajo como arriba y bueno, por el momento rechazando en ese nivel en temporalidades inferiores, haciendo una pequeña recuperación pero sin limpieza y sin mucha fuerza. Esto por lo general
general nos suele dar una continuidad de estas caídas. Seguramente durante la mañana de hoy en Londres por lo general no suele haber mucho movimiento, lo más probable es que nos quedemos haciendo un rango lateral alcista para por la tarde continuar con esas caídas. Es lo que yo veo más probable técnicamente de lo que estamos viendo en él. Por último, Edu, fíjate que estuvimos comentando este mensaje, para mí era súper importante decirlo a las 11 de la noche, o sea, es que nos tiramos todo el día mandando análisis, yo me voy súper tarde a dormir teniendo que madrugar para grabar estos vídeos, simplemente analizando todo, dejando todo bien actualizado para la gente que se queda por la noche, pues que tenga la información suficiente para que sin estar yo pendiente a lo que va sucediendo en la comunidad, pues que tengan trabajo, ¿no? Les dejo esos deberes, por así decirlo. Decía, veo ánimos alcistas por todas partes con esta recuperación. Hay varios tokens dejando estructuras con bastante liquidez por las partes bajas. Mirad Ondo y Sui. Ponía esos dos ejemplos, lo estaba viendo en muchos otros, pero bueno, ponía esos dos ejemplos, que son los tokens así más conocidos que estaban dejando esas estructuras, dejando estructura en el corto plazo de banderín. Atentos por si rompemos las líneas de tensión. Bueno, pues fíjate que nos vamos al gráfico de Sui y básicamente eran las 11 de la noche, estamos en este banderín que nos estaba dejando. Esto, como ya sabéis, cuando sucede en una zona de posible reacción del precio y se rompe esa zona de los mínimos que nos está marcando, ¿no? Es el banderín, tenemos caída, banderín, en el momento en el que se rompe esa línea que trazamos, esto empieza a coger velocidad y lo más probable es que tengamos una continuidad de esas caídas. Bueno, pues básicamente aquí es lo que estábamos viendo, esa caída que teníamos durante la tarde de ayer lunes, banderín, y en el momento por la noche, y en el momento en el que abría el mercado asiático, pues de nuevo impulso bajista. Fíjate que ahora de nuevo también hemos frenado en zona de bloque de órdenes antes del impulso fuerte al alza que estábamos teniendo. Ahí lo podemos ver en temporalidad de una hora, ese bloque de órdenes donde estamos empezando a frenar un poquito. Pero bueno, la estructura era bastante clara, se veía bastante claro ese banderín. Fíjate en temporalidad de una hora cómo teníamos esa caída, banderín poquito a poco recuperando, llegábamos a limpiar todas las ineficiencias de mercado que teníamos y en el momento en el que se rompe esa línea, velocidad hacia abajo. Algo similar estábamos viendo en Ondo, fíjate lo claro que se puede ver ese banderín, además en zona, como digo siempre, de reacción, bloque de órdenes que teníamos aquí, que no suelen ser muy efectivos, pero no deja de ser un bloque de órdenes, tenía una ineficiencia grande por la parte baja y aquí fíjate que no había una recuperación con fuerza, la reacción del FVG, veíamos una recuperación en forma de banderín. Esto nos estaba diciendo que hay una lucha entre compradores y vendedores y que los compradores no tienen la fuerza suficiente para volver a empujar el precio a la parte alta. Fíjate, lo mismo, caída, banderín, y en el momento en el que rompemos ese banderín, se quitan todas las órdenes que hay de compra y esto nos hace un nuevo impulso a la fuerte. Y prácticamente lo mismo que en Sui. Ahora frenando en esa zona objetivo para ese movimiento que sería la zona baja del impulso alcista. Así que, una vez más, compartiendo lo que íbamos viendo por la comunidad y una vez más veíamos cómo se iban cumpliendo esos patrones que son muy repetitivos y que si simplemente operásemos este tipo de patrones como el que vemos del banderín, que lo vemos muchísimas veces, pues seríamos rentables. Lo único pues que hay que tener la paciencia suficiente como para esperar a que se cree este tipo de estructura y operar solo eso. Pues familia, yo creo que análisis muy completo. Hemos visto Bitcoin, hemos visto XRP, hemos visto Ethereum, Sui y Ondo. Hemos visto esas zonas clave, tanto en Bitcoin como en XRP sobre todo. En Ethereum lo mismo, estamos a la espera de ver cómo se va desarrollando esas reacciones a las zonas del mínimo diario. Como sabéis, todo eso lo estaremos compartiendo a través de la comunidad para ampliar lo que aquí condensamos en 20-25 minutitos. Así que os esperamos dentro de la comunidad con todo ese contenido gratuito que tenéis, familia. Si os ha gustado el análisis, se agradece enormemente que le den al botón de like, que se suscriban. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo.